Buen día, soy Alejandro Castellanos, ingeniero en biomédica del Hospital María de Especialidades Pediátricas de Tegucigalpa. El día de hoy les hablaré sobre las bondades del ventilador LTV 1200. El ventilador LTV 1200 está hecho para brindar apoyo respiratorio a los pacientes que requieren ventilación mecánica. El ventilador es un dispositivo médico de uso restringido, diseñado para ser utilizado por personal calificado y capacitado con la supervisión de un médico. Estos ventiladores se pueden utilizar en pacientes adultos y pediátricos. En el caso del LTV 1200, con un peso mayor de 5 kilogramos. Y en el caso de los LTV 2200, con un peso de 10 kilogramos en adelante. En los pacientes que requieren asistencia ventilatoria, como ventilación con presión positiva, proporcionada de manera invasiva o no invasiva, con modos de ventilación de presión soporte, controlada por volumen o por presión. El módulo SIMB, que es ventilación mandatoria intermitente sincronizada. CPAP, que es presión positiva continua en la vía respiratoria. Y NPPV, que es ventilación en presión positiva de manera no invasiva. En los paneles laterales del ventilador vamos a tener en el lado izquierdo lo que es entradas desde el mundo externo hasta el ventilador. Vamos a tener la entrada de energía eléctrica o de corriente eléctrica, la entrada de oxígeno cuando es por fuente externa y la entrada de aire. Entrada de aire que va hacia el paciente, que pasa a través de un filtro, y la entrada o salida de aire caliente de la parte electrónica del ventilador. El circuito de paciente tiene una ala inspiratoria, que va a ser este tubo corrugado grueso y más largo, y una ala expiratoria, que es la que sale del paciente. Entonces, para hacer la conexión del circuito, necesitamos un codo especial que se adapta al circuito y se introduce en la salida del paciente, hacia el paciente. Tenemos 3 mangueras que son de la expiración del paciente, uno que es medidor de flujo y de presión. Es importante la conexión adecuada de estos accesorios. Amarilla en medio y blanca en la parte superior. Y la Y, que es hacia el paciente, donde debemos de conectar un filtro humidificador y bacteriológico y virológico. Después del filtro va nuestro paciente, en este caso pondremos un pulmón de prueba. El panel frontal tiene varios botones para ajustes y controles del ventilador. Ahorita los vamos a explicar. El botón de encendido y apagado. Para encender el ventilador, solo lo presionamos. El ventilador hará una serie de pruebas internas y lo primero que nos preguntará es si tenemos, si es el mismo paciente o es un paciente distinto. Los botones de controles los vamos a encontrar en esta caja azul en el ventilador. Tendremos una caja roja que es para las alarmas programables, para controlar otro botón para controlar el PIP y una parte superior donde vamos a tener luces y una pantalla indicativa de algunas situaciones que el mismo ventilador controla o algún sistema de alarmas que nos quiera indicar el ventilador. ¿Qué parámetros podemos programar? El breath rate o la cantidad de respiraciones que hace el paciente por un minuto. Esto es algo que se puede programar entre 0 y 80 respiraciones por minuto. El volumen tidal, que se puede programar entre 50 y 2000 mililitros. El presión control o control de presión, que va desde 1 hasta 99 centímetros de agua. El tiempo inspiratorio,
que va desde 0.3 hasta 9.9 segundos. Una presión soporte, que esa la podemos regular en 0 y 60 centímetros de agua. La concentración de oxígeno, que esa la podemos regular entre 21 y 100%. Este valor es importante recordarles. Si no tenemos una entrada de oxígeno, debe mantenerse en 21. Y si tenemos una entrada de oxígeno, si es una entrada de oxígeno de alta presión, se puede regular hasta el 100%. Si no tenemos, si el ventilador está conectado a una fuente de oxígeno de bajo flujo o de baja presión, tenemos que activar un botón que dice Low Pressure o entrada de oxígeno de baja presión, y eso nos va a desactivar este botón, y la concentración de oxígeno va a ir de acuerdo a la regulación que le demos al flujómetro de oxígeno. La sensibilidad, que es el nivel de sensibilidad que le vamos a poner para las alarmas, y los niveles de alarmas. Estas son las alarmas que podemos programar: la presión alta, presión baja, volumen minuto bajo, y un botón para poder silenciar y resetear las alarmas. Esto no funciona cuando la alarma suena, se activará y nos indicará en la pantalla, y al corregir la situación de alarma que nos genera la alarma, podemos presionar este botón y se debe de eliminar la alarma de la pantalla. En la línea del botón de encendido vamos a tener el modo, si es por volumen o por presión. Vamos a poder seleccionar si es asistencia controlada, el modo ventilatorio, si es SIMB, si es CPAP, para mantener una inspiración fija, para dar presión o respiraciones manuales al paciente, y el botón de la fuente de oxígeno, y para poder eliminar o bloquear todos los botones. Una perilla para poder modificar estos valores. ¿Cómo modificamos los valores? Presionamos el botón del valor que queremos modificar. Por ejemplo, si queremos modificar el volumen tidal, presionamos el botón de volumen tidal. El valor del volumen tidal se pone en un verde más oscuro, y los demás se ponen en un color más opaco. Y girando la perilla podemos modificar esos valores. Podemos dejarlo ahí 5 segundos y se va a generalizar, o podemos volver a presionar el botón. Es importante recordarles que este ventilador cuenta con batería interna. Esa batería interna nos da, en el caso de una ausencia de energía eléctrica, nos da más o menos respaldo de 1 hora. ¿Cómo podemos saber el estado de la batería? Vamos a tener un LED que nos va a indicar. En este caso está en color verde, que nos dice que la batería está bien cargada. Si ese LED se transforma en color amarillo, significa que tiene alrededor de 10 minutos de soporte, y si ese LED se transforma en color rojo, es que tiene menos de 5 minutos, y es importante buscar o una energía eléctrica o otra manera de ventilar al paciente. Para limpieza y mantenimiento del ventilador, es importante que cada vez antes de usarlo y entre pacientes, con un paño húmedo, con una solución de amonio cuaternario, se pueda humedecer ese paño y se pueda limpiar todas las partes del ventilador. Los circuitos se deben de intercambiar, no debería de usarse el mismo circuito, y se deben de hacer pruebas del sistema de alarmas, del sistema de iluminación, de los botones, y pruebas de fugas internas del ventilador por lo menos una vez al mes.
la revisión de los filtros, tanto de entrada de aire como la de la parte electrónica, la debe de hacer un técnico capacitado a las 10.000 horas o a los 2 años, al igual que el reemplazo de la batería interna del ventilador. Estas son algunas de las generalidades y bondades del ventilador LTV 1200, un ventilador que podemos utilizar en uso hospitalario, domiciliario o de transporte. Muchas gracias por su atención.